sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué dice esto? ¿Cuáles son los requisitos que Dios pide? Obispo significa el supervisor de la obra de Dios. Eso significa obispo, episcopos, el que cuida de la obra de Dios, el pastor. Lo que la Iglesia Católica Romana llama sacerdote. ¿Qué pide Dios de los sacerdotes o de los pastores, obispos, ancianos? ¿Qué pide? Que sean maridos ¿de qué? ¿Se opone Dios? ¿Dice Dios que el que quiere servirle que debe ser soltero? No, dice que sea marido de una sola mujer. ¿Qué significa? Que sea fiel a su esposa, que no sea un hombre que ande en pecado de inmoralidad. Y dice que además el 4, ¿qué dice? Que gobierne bien su casa. Si tiene casa significa que tiene esposa e hijos, ¿verdad? Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros no tenemos pastores que viven sin casarse, como los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no seguimos la tradición católica de quedarnos sin casar los que somos pastores en las iglesias evangélicas? Una vez más, viene a la autoridad de la Biblia, porque no es bíblico. Creen en el sacramento de la confesión ante un sacerdote. La iglesia evangélica cristiana cree que la confesión debe ser hecha ante Dios. Pero si alguien quiere hacerla ante el pastor de la iglesia, el obispo, puede hacerla, pero el pastor no tiene poder de absorberle sus pecados. Tú puedes venir a mí como pastor y decirme, hermano, fíjese que yo cometí un pecado terrible y quiero que ore por mí. Necesito sacarlo de mi alma porque me está matando, quiero contárselo a alguien. Si tú quieres, nos juntamos en un panero, vienes a mi casa o nos vemos en la iglesia, platicamos, oro por ti, te aconsejo bíblicamente, te escucho, eso te puede ayudar, pero yo no tengo poder absoluto alguno para perdonarte. El único que te puede perdonar es el Señor. Así es. Entonces, la Iglesia Católica Romana sí pone como requisito que para que la confesión ante Dios sea válida, y eso lo empezaron a hacer en la Edad Media, tiene que ser ante un ministro de la Iglesia de Roma. Entonces, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, el regalo inmerecido de Dios de que Él nos escucha, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo es el Señor. Entonces no necesitamos de un obispo, un sacerdote que nos confiese, por eso no lo hacemos. Entonces, y esos son versículos que puedes anotar para cuando tengas preguntas con tu familia que te dicen, y ustedes no se confiesan, y puedes mencionarle esos versículos. Bueno, Santiago capítulo 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Pero no dice confesados al sacerdote, sino que si yo ofendo a mi hermano Arturo, voy y le pido perdón. Y si él también me respondió mal, él también me pide perdón. Y Dios sana nuestra relación de amigos y de hermanos en Cristo porque nos confesamos nuestras ofensas, pero no porque Él me va a perdonar o yo lo voy a perdonar a Él. ¿Sí? Entonces, el catolicismo romano veneran, dice, no la adoramos, la veneramos. Al caso es lo mismo, ¿verdad? Porque se postran ante ella, le tienen una suma devoción como si fuera deidad. Dice, veneran a la Virgen y a los santos y piden su intercesión por ellos ante Dios. La iglesia evangélica, los cristianos, respetan, es muy importante que lo aclaremos con nuestros familiares católicos, porque algunos se ponen a insultar la fe de los católicos y no debemos atacar. No estamos ahí para tener un pleito, estamos para tener amor por ellos y mostrarles que Cristo les ama. Amén. Entonces, la iglesia, nosotros respetamos a la Virgen y a los santos como hombres y mujeres de Dios. La mayoría de los que la Iglesia Católica tiene como santos fueron verdaderos cristianos. Alguno que otro no, pero la mayoría sí. Pero ¿a quiénes no debemos pedirles? Pues el único intercesor ante nosotros es Jesucristo. Busquen en sus Biblias 1 Timoteo 2:5, por favor. Importantísimo, ese pasaje se lo debe saber de memoria a todo cristiano, más si tienes familiares católicos. 1 Timoteo 2:5.
1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, este es un pasaje que si alguien te dice, a ver, mira, el propósito es primero pelear sobre los santos y la Virgen, ¿o cuál es el propósito al hablar con un familiar católico? ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito? Lo primero que debemos compartirles, ¿qué es? El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Antes que eso, la salvación. Decirles que el camino es Jesús, que todos somos pecadores, que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Preguntarles, si tú murieras hoy, abuelita, tío, tía, ¿a dónde iría tu alma? Tú tienes esa seguridad de que eres perdonado por Dios. Dicen, no, pues hija, ¿cómo puedes saber eso? Nadie lo puede saber. Si ustedes creen que son salvos, es pura soberbia. No, así decía mi tía. ¿Alguna vez le han respondido así? Así decía mi tía, no, que eso es soberbia. Yo le digo, no, tía, eso lo dijo Jesús. Decía que el que oía su palabra y le creía de corazón que tenía vida eterna. Y Pablo dice, 1 Juan 5, 11 al 13, les dice, les escribo a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Eso no es soberbia, eso es palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Que hay, ¿cuántos dioses? Uno solo. ¿Y cuántos mediadores entre Dios y los hombres? ¿Cuántos mediadores? Vamos a ver, si nosotros tenemos... ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre los santos o la Virgen? A la Virgen María dicen que es la mediadora de las gracias, ¿no? De todas las gracias que medía ante nosotros, ante Dios. Está la persona aquí arrodillada, estoy agarrando un pizarrón, ¿permites? Gracias. Está una persona arrodillada, clamando a Dios. Ay, disculpen, saqué un premio de arte y, como uno de los mejores dibujantes del país. Entonces aquí está, no es cierto, entonces está aquí Jesús. Jesús es nuestro mediador ante Dios. Jesús es Dios, pero Jesús tomó forma de carne y Él era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, la persona pecadora, nosotros clamamos a Jesús y Jesús es nuestro mediador para con Dios. Pero la Iglesia Católica dice que nosotros tenemos que ir a María, porque María es la madre de Jesús, la madre de Dios, dicen, y que nadie le niega nada a su hijo, dicen ellos, ¿verdad? Entonces María, tenemos que ir con María para que María le diga a Jesús, para que Jesús le diga a Dios, ¿verdad? Algo así. Pero si María es la mediadora ante Dios, María es una mediadora, ¿verdad que sí? Según la Iglesia Católica Romana. Y la Biblia nos dice que Jesús es el único mediador. Si Jesús es nuestro mediador y María también, algo que un niño de primaria puede saber, ¿cuánto es 1 más 1? 2. 1 más 1 es 2. Muy bien, se nota que han estudiado sus matemáticas. Me siento orgulloso de ustedes. Entonces, si 1 más 1 son 2, ya no es uno solo mediador, ¿verdad? Entonces, y luego si le sumamos que por los méritos de San Charbel y San Judas Tadeo y los diferentes santos que hay, ya no es solamente Jesús el mediador, ¿verdad? Entonces, este es un versículo que usted se debe memorizar y saber. ¿Cuál es el versículo? 1 Timoteo 2:5, que el único mediador, y eso se lo puedes dar a leer a tu abuelita católica, a tu tía católica, a tus amigos católicos en tu trabajo. Mira, me gustaría que leas este versículo. ¿Qué dice exactamente? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo tuve una plática, mi tía me llevó a ver un sacerdote católico, porque yo le dije que me llevara con él para que viera que lo que yo creía era bíblico, y me llevó con un jesuita, que son muy preparados, tienen que estudiar 17 años los jesuitas, pero entre eso estudian mucha filosofía y letras y otras cosas, y otros, parte de los 17 años son algunos años de práctica también, pero me llevó con un jesuita como de 60 y tantos años, en una iglesia en México, San Agustín, y estábamos platicando y me dijo, hijo, lo que tú crees está bien. Me dijo, bueno, yo abrí mi Biblia en Mateo 23, 9, me parece que se dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces le dije, me va a disculpar que yo no le voy a llamar Padre, le voy a llamar, ¿cómo se llama usted? No, que Armando, bueno, don Armando, le dije. Y mi tía estaba que con los ojos me mataba de cómo faltaba el respeto. Entonces yo no estaba preparado como ahora estaba en la Biblia, yo era un creyente que me congregaba en mi iglesia, igual que ustedes se congregan en su iglesia,
Y entonces me dijo, hijo, lo que tú crees está bien, pero a ti te falta la comunión con los santos y la Virgen. Me dijo delante de mi tía y de una sobrina de ella también. Entonces le dije, se me vino a la mente esto, ni siquiera lo había pensado, ni nadie me lo había dicho. Se me vino a la mente y le dije, oiga, señor don Armando, le dije, ¿cuáles son los atributos de Dios? Las características que solamente Dios tiene y nadie más. Me dice, Dios es eterno, y agarré una servilleta y me puse a escribirlo delante de él. Ok, eterno, ¿qué más? Omnisciente, todo lo sabe. ¿Qué más? Omnipresente, está en todas partes, omnipotente, todo lo puede. Dije, ok, ¿quién más además de Dios tiene estas características? Me dice, nadie. Le dije, ¿el diablo tiene estas características? No, solo los ángeles, no, solo Dios. ¿La Virgen María y los santos? No, solo Dios. Entonces le dije, entonces explíqueme, ¿cómo funcionan sus enseñanzas católicas? Si yo necesito tener comunión y la mediación de los santos para que me escuchen y medien por mí ante Dios, por ejemplo, el Día de la Virgen en México, el 12 de diciembre, ¿cómo le hace la Virgen de Guadalupe cuando el 12 de diciembre muchas personas van a la basílica y le rezan al mismo tiempo? Si la Virgen de Guadalupe no puede estar en todas partes al mismo tiempo, ¿cómo le hace ella para oír 5 millones de personas que le rezan al mismo tiempo? Y se quedó callado. Hubo una pausa larguísima, yo creo casi el minuto. Y me dijo, yo creo que Dios le da esa facultad, porque no sabía qué decir y además estaba delante de otras personas, no iba a quedar mal. Pero imagínese, vamos a poner el ejemplo. Un ejemplo muy fácil. Mi hermana, ¿se puede poner en pie, hermana Alejandra, por favor? Yo quiero que todos ustedes le digan al mismo tiempo a Alejandra algo, lo que hicieron hoy, alguna cosa que le platiquen que hicieron hoy, pero por favor quiero que todos participen, que de verdad todos le hablen por 10 segundos. No quiero que nadie se quede atrás. Entonces, ¿sale? Todos al mismo tiempo, 10 segundos, platíquenle algo, todos hablando, inventen algo, lo que quieran, ya. Okay. Hermana, ¿qué le dijo la hermana Dalila? Ok, gracias. ¿Los entendió a todos? Okay. ¿Por qué no les entendió a todos? Porque todos hablaron al mismo tiempo. Porque todos hablaron al mismo tiempo y usted no es omnipresente para oírlos a todos. ¿Quién es el único que es omnipresente? Dios, exactamente, gracias hermano. ¿Verdad que es un magnífico ejemplo eso? Para mostrarle a un sacerdote o a alguien que es católico, mira, tú le pides a la Virgen y al mismo tiempo le están rezando en otras partes del mundo a la Virgen muchos, pero la Virgen no te puede escuchar porque ella fue de carne y hueso, fue un ser humano, ella no es Dios. Pero es que es la madre de Dios, no, fue la madre de Jesús. Y Jesús es Dios encarnado, pero Jesús antes de existir en la tierra, él ya existía, entonces ella no es la madre de Dios, porque si ella fuera la madre de Dios, entonces ella sería la diosa que dio origen a Dios, ¿verdad? Y Dios no sería Dios, tendríamos una diosa nada más. Entonces, lo que pasa es que el concilio de Éfeso dijo de que Jesús era 100% Dios en la carne, entonces que el bebé que tuvo María era Dios. Entonces le llamó a María Theotokos, que significa portadora de Dios o madre de Dios. Entonces desde ese concilio del año 431, la gente dice, María es madre de Dios, pero lo que el concilio quiso decir no es que María originó a Dios, sino que lo que María tenía en su vientre era nada menos y nada más que Dios hecho carne. Estaba exaltando la divinidad de Jesús. ¿Sí? Ok, entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Sienten que esto que les estoy dando está siendo útil? ¿Les equipa esto para compartirles en sus pláticas con la gente? Muy bien. Entonces, los 10 mandamientos, en Éxodo 22, ¿qué dice Jesús en los 10 mandamientos? El Señor en los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni nada que se asemeje a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.